Sean bienvenidos entonces a una nueva edición de esto que llamamos nosotros y muchas otras personas más Todos a la Cueva. Mi nombre es Lautaro Pérez y no quiero continuar sin hablar con la doctoranda. Quedan días o un par de meses para que ya deje el anda y sea directamente doctora Cecilia Beatriz Díaz. Sí, exactamente. Bueno, buenas tardes a todos, Lautaro. Estamos acá en otra edición de Todos a la Cueva, que seguimos con este diciembre intenso. Muy intenso, yo diría. Y también nos acompaña esta vez, y también en muchos otros programas anteriores, o ya no me acuerdo si fueron 2, 1, ya estoy re perdido porque es diciembre y estoy ATR, pero nos acompaña viene a inaugurar la licenciatura. Un aplauso, por favor, a Agostina, que viene a inaugurar la licenciatura. Agostina Díaz, ¿cómo andas? Bien, muy Nuestra bien. politóloga. Muy agradecida por esta grata sorpresa de estar acá acompañándolos. Agostina se acaba de enterar, ¿no? que sale al aire, pero bueno. Muy Vino contenta. de visita y la invitamos nomás a que pase. Le invitamos formar a la parte. mesa para que comente Exactamente. las noticias. Nada, tranquilo. Tranquila, Todo muy tranquilo. Vos sí, tranqui, porque para eso está el gobierno, para que sea un diciembre medio tumultuoso está el gobierno para eso. Nosotros estamos tranquilos por ahora. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de varias cosas, varias cosas, porque la semana la verdad que fue bastante compleja. En varios puntos estuvieron tratando varias leyes. Estuvo la represión del lunes, que ya todo el mundo lo sabe, vamos a estar hablando de esas cosas. Y también vamos a estar hablando con el doctor Cristian Secul. Va a dejar un ratito la producción y nos va a acompañar en el piso. Exacto, a partir de un artículo que publicó junto a Florencia Galcerano, otra de nuestras columnistas, hablando un poco de... ¿Vieron ese debate que ya hicimos, creo que la primera edición de Todos a la Cueva, hablando de si esto es democracia, si no es democracia, si es la derecha democrática y estas cuestiones? Volvemos sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue, digamos, esta última semana con represión y nuevamente la tensión entre lo político y la política, ¿no? Digamos, hay en esas movilizaciones espontáneas, otras no tanto. Cómo es interpretado esa movilización o la reacción popular frente a una reforma que es francamente antipopular. Exactamente, porque recordemos que ¿cuándo fue el día? ¿Jueves o miércoles que salió el artículo? Miércoles. El día miércoles salió en Página 12 el artículo de Florencia Galcerano y el doctor Cristian Secul Justi, y también nos va a estar visitando, también inaugurando licenciatura, el licenciado ahora Facundo Pajón, nos va a estar brindando su columna sobre educación, y esta vez sobre la universidad, vendría a ser de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, una iniciativa que está desde el gobierno de la ciudad de eliminar los profesorados y de alguna manera subsumirlos en algo que es la universidad de los docentes. Y esto, no ha dejado, digamos, fue una decisión en consulta, ¿no? Y entonces hay mucho revuelo detrás de esta iniciativa, sobre todo desde los gremios y de los docentes. Hay como varias cuestiones como para desarmar el discurso respecto de que esta reforma implica una profesionalización en lugar de los profesorados terciarios, ¿no? Digamos, ahí hay tensiones de todo tipo. Por eso también vamos a estar hablando, además de con el licenciado Facundo Pajón, vamos a estar entrevistando al diputado nacional del Frente Renovador, que asumió Renovabanca, si no mal me equivoco, el 10 de diciembre, Daniel Arroyo, y vamos a estar hablando de los impactos justamente con él de lo que se refiere a lo que es la reforma previsional, porque no solamente, si bien nosotros hacemos gran hincapié en que los grandes afectados son los jubilados, no son los únicos afectados por la reforma previsional. Los jubilados son solo 6,5 millones de personas y la reforma afecta a 17 millones de personas. Entonces vamos a estar hablando también con él sobre este tema, a ver cómo afecta a todos los que reciben asignación universal por hijo, etcétera. Cómo quedan las mujeres, también las amas de casa, las empleadas domésticas que se jubilaron con la moratoria. De hecho, de la anterior moratoria, el 86% fueron mujeres. Y justamente el otro día estaba viendo por Facebook un análisis que hacía María Florencia Alcaraz, en donde comentaba que el mayor impacto de esta reforma previsional recae sobre las mujeres.
Exactamente, aparte porque, bueno, se había dado como un proceso de inclusión al reconocer las tareas domésticas y de cuidado como trabajo, ¿no? Que eso es parte también de una reivindicación, de algún modo, del lugar femenino, tratar de, digamos, no femenino, perdón, del lugar de las mujeres socialmente establecido, ¿no? Entonces también reconocer ese lugar como un lugar de trabajo y también que contribuye a la economía familiar y también a la economía del país. Claro, y por ahí adversariamente a eso, digamos, el discurso que vuelve a posicionar el PRO y Cambiemos de la mujer otra vez como la que ayuda en la casa, digamos, otra vez volcándola a lo que es las tareas domésticas desde ese plano, ¿no? Ya no más desde la formalidad laboral, sino, digamos, bueno, también estaría bueno un análisis de ese punto, también con Vidal. Exactamente, así que bueno, nosotros cortamos por ahora acá. Esto es Todos a la Cueva y nosotros vamos arrancando entonces con lo que son los números de la semana. $35.860. 35.860 fueron los trabajadores asalariados en blanco que se perdieron en el tercer trimestre de 2017 en comparación con el mismo trimestre de 2016. En ese mismo periodo, el empleo en negro se elevó del 33,8% al 34,4%. 18,33. 18,33 pesos es el valor récord que alcanzó esta semana el dólar oficial para la venta. Se trató de una tendencia alcista constante en los últimos 7 días. 11% es la paritaria que el gobierno provincial de Córdoba cerró con sus empleados públicos para el año que viene. En tanto, la proyección de la inflación del gobierno nacional será del 16,6%. 20 de diciembre es la fecha en la que se sancionó en Estados Unidos la reforma tributaria. La misma se enfoca en recortar impuestos a las grandes rentas y a las empresas. De esta manera se reducen los aportes al fisco por parte de las empresas del 35 al 21%. Esto implicaría un aumento de 1,45 billones de dólares al déficit fiscal de los Estados Unidos. 4 fueron los años de prisión que la Fiscalía pidió por el expresidente Carlos Menem. Esto se enmarca en el juicio por encubrimiento de la AMIA. Se lo acusa de cometer abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y violación de medios de prueba. 11.000 millones de dólares será el valor estimado que tendrá la empresa que se deriva de la fusión entre el grupo Clarín y Telecom. Tras la aprobación de la operación, Clarín se convierte en el conglomerado de medios más grande de Latinoamérica. 86% de las inversiones extranjeras que llegaron este 2017 son de carácter especulativo, de acuerdo a los datos de balance del Banco Central. Se trata de 1.113 millones de dólares de las llamadas inversiones de cartera, es decir, bonos, acciones y otros instrumentos financieros de renta fácil y rápida. 33% es la baja en el haber inicial de un jubilado tras la sanción de la reforma previsional en Argentina. De este modo, un trabajador que ganaba 15.000 pesos al jubilarse cobrará 6.000 en lugar de 9.000, tal como lo establecía la fórmula anterior. Estamos nuevamente movilizados en rechazo de este intento de saqueo a los sectores más débiles de nuestro pueblo, a los pibes y a los jubilados. Y además porque está en juego el sistema democrático argentino toda vez que se cercenan las libertades individuales y colectivas. Desde la primera movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado al jueves de la semana pasada, casi un centenar de argentinos han sido procesados y detenidos de manera absolutamente ilegal por una justicia que intenta disciplinar a nuestro pueblo. Los trabajadores de ATE, junto con todas las organizaciones sindicales, estamos nuevamente en la calle para reclamar lo que nos corresponde y para ponerle un límite a este gobierno que viene con una profunda revancha social. La reforma previsional es ley por 127 votos a favor, 117 votos en contra, 2 abstenciones. Esto ocurrió durante toda la madrugada, a las 7 de la mañana. Esto ocurrió a las 7 de la mañana, 10 votos de diferencia en favor del gobierno. La reforma previsional es ley. En este momento se está haciendo una reunión de gabinete, la última reunión de gabinete del año, y a las 11:30 habla Mauricio Macri en una conferencia donde seguramente se va a referir a la reforma previsional. Y esta fórmula le va a garantizar
que siempre van a estar un poco mejor que la inflación, y encima trimestralmente. Por eso es que nos hemos propuesto y lo hemos acordado, vamos a construir la Argentina que soñamos. Pero lo que les quiero decir es que toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes son y quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue algo claramente premeditado que buscó que no funcione el Congreso de la Nación. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que, bueno, relataba, digamos, un poco lo que es la línea general del gobierno, en donde se criminaliza en general la protesta. Obviamente coincidimos todos que, si bien seguramente hubo infiltrados, porque durante estos días se estuvo conociendo que uno de los policías, que inclusive el que fue a visitar Mauricio Macri al hospital, que perdió un ojo, era uno de los policías que estaba de civil del otro lado, digamos, y justamente pierde el ojo por ser baleado a través de las balas de goma por los mismos oficiales, sus mismos compañeros. Exacto, hubo una mirada, una política definida de, sobre todo, no solamente, encerrar a los manifestantes, sino también los balazos directos a lo que tiene que ver a la cara, ¿no? Incluso. Bueno, pero antes de continuar con todo esto, estamos en comunicación con Leopoldo Moró, diputado nacional por Unidad Ciudadana. Hola Leopoldo, buenos días. Te saluda Lautaro Pérez, Cecilia Beatriz Díaz y Agostina Díaz desde Todos a la Cueva. Hola. Buenos días, Leopoldo. Bueno, queríamos hablar un poco sobre justamente... Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Se escucha, Leopoldo? Hola. Hola, Leopoldo, ¿me escucha? ¿Leopoldo? Bueno, ahí perdimos a Leopoldo Moró, entonces ya retomaremos. Pero sí, lo que hablamos es que, si bien lo que se detecta es hay una cierta capacidad del gobierno y de las fuerzas policiales de infiltrarse en general a las marchas, lo vimos con el de Santiago Maldonado, también en esta se observó que están los funcionales de siempre, podríamos decir, al poder establecido, que en este momento, bueno, fueron algunos sectores de la izquierda y que, bueno, sirvieron para la foto de todo el día y de los días posteriores, sobre todo con este dirigente del PSTU, que bueno, hizo ese armamento artesanal que todo nos pareció cuasi gracioso, pues se generó una serie de memes impresionantes alrededor de esto, pero sirvió para la foto. No sé ustedes qué piensan sobre esto. Sí, hubo algo en lo que tiene que ver con la cobertura mediática, que era todos los canales al mismo tiempo, incluso dejaron de transmitir la cuestión del quórum, que era lo que se estaba tratando de gestar ahí, o los debates, y en cambio fue toda la imagen sobre lo que al principio se tituló como la batalla campal, ¿no? Digamos, esta ida y vuelta entre perdigones de goma y las piedras. Y no había demasiado análisis frente a eso, porque obviamente eso que genera miedo, que bueno, de qué están hablando, por qué digamos hay tanta violencia, y se deja de lado, o sea, aflora más el impacto que la cuestión de la discusión sobre lo que se estaba dando, que era la reforma previsional. Claro, y también se desdibuja un poco el lugar del aparato represivo del Estado y los que son los ciudadanos con el derecho de manifestarse en contra de algo, digamos. La mayoría de los medios de comunicación lo que hacía era cubrir como un enfrentamiento par a par, cuando en realidad los ciudadanos tienen el derecho de poder movilizarse en contra de lo que no creen correcto, y la policía y el aparato represivo del Estado no es una batalla para o cuerpo a cuerpo, digamos. Eso los medios de comunicación lo trataban así, digamos, y eso es una forma de criminalizar también la protesta. Bueno, pero yo creo que atrás de esa lógica, nosotros hablamos la semana pasada de también justamente otra represión que había habido el jueves pasado, en donde había quedado en claro ahí, por lo menos comunicacionalmente, en donde la gendarmería había casi cagado a palos, por decirlo mal y pronto, a los que se manifestaban en ese momento. Ahora como que el gobierno aprendió, ¿no?, de la situación del jueves pasado, y que trató de modificar esta imagen que tiene Gendarmería, justamente apartándola en un principio y trayendo a solamente la policía que tiene mejor imagen, podríamos decir, que es la de la ciudad de Buenos Aires, a dar batalla, ¿no?, en un principio justamente contra los manifestantes, y después sí, obviamente incorporaron, cuando ya
comunicacionalmente esto ya no daba para más, que la policía estuviera en inferioridad numérica supuestamente con los manifestantes, ahí es cuando empiezan, bueno, lo vimos todos a través de redes sociales, que fueron los camiones y camiones de gendarmería que entraban por Avenida Córdoba, donde Sí. ya después de eso, bueno, arranca así, directamente, o sea, es la represión, pero directamente una caza tremenda por los manifestantes, porque yo tuve la posibilidad de concurrir a la marcha y veía, la verdad que yo no estaba cerca de ese lugar y había corridas impresionantes de gente porque los estaban persiguiendo directamente, ¿no? Claro, por eso ahí tenemos como la mirada de que el disparo va directo o a la cara o al cuerpo de una manera, digamos, directamente, y aparte con una distancia muy corta. O sea, no hay una decisión de disuadir, sino directamente, si no es matar, es dañar, por lo menos. Con respecto a eso, hoy a la mañana Pérsico dirigente del movimiento Evita, hizo declaraciones, Emilio Pérsico, en donde 4 militantes del Evita habían perdido un ojo y 2 o 3 de la CETEP, además de todas las demás organizaciones, y eso en donde vemos que ya no apuntan, digamos, las balas de goma a media distancia, digamos, de cuerpo para abajo, sino ya directamente la cabeza a la cara. Y eso se ve claramente en las imágenes de la represión. Sí, también, bueno, eso generó una reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta del nivel de violencia sobre, digamos, los cuerpos y sobre todo sobre los periodistas y los reporteros gráficos, ¿no? Claro. Que fue también como un público casi directo al que también dieron a matar, ¿no? Bueno, también se estuvo sacando un comunicado Human Rights Watch, que tiene sede en Washington, en Estados Unidos, y que estuvo informando, digamos, que en contra justamente de toda esta represión que hubo no solamente el día este lunes, sino también el jueves pasado, en donde vemos que, como lo mencionaba al principio, digamos, este intento de criminalizar la protesta, porque por algo el presidente, justamente al liberarse estos 20 y pico de detenidos al otro día, porque justamente el juez dice que no hay pruebas de que estos sean los que tiraron piedras o hirieron a la policía, etcétera, porque justamente se observa que al hacer la cacería vos agarrás a cualquiera al azar, no es que agarraste justo al que estaba tirando piedras, sino que empezaron a agarrar por agarrar, digamos, a los manifestantes, y bueno, el juez en ese momento vio que siguiendo el debido proceso no había cómo culpabilizar a estas personas, y bueno, los terminan liberando. Y a esto el presidente acota anoche en una entrevista con Fantino y hace unos días también, que no debían liberarse a estas personas, sino que tendrían que seguir presos. Ahora, bueno, las garantías, digamos, constitucionales te las debo, pero esto es un inconveniente. Sí, eso. ya se ha vuelto como un modus operandi o como un discurso ya solidificado, que es esto de decir, bueno, si todos creemos que son culpables de algo, tienen que estar presos. Claro. Entonces, en función de eso, digamos, posverdad a las pruebas, posverdad a la situación de interpretación del derecho, posverdad a los derechos, ¿no?, sobre los ciudadanos. Así que, digamos, la cuestión está mucho más compleja y a la vez también nos da una muestra para entender en parte lo que pasó con Santiago Maldonado y con Nahuel. Rafael Nahuel. Con Rafael Nahuel. Digamos, como para entender un poco por qué se repitió ese discurso de vuelta de que o los mapuches eran los que estaban armados, los que le hicieron la emboscada, en este caso el grupo Albatros de prefectura en el caso de Nahuel. Entonces, digo, ahí empieza como a darse un poco vuelta la noción de, por lo menos para los que entendemos que o estamos en contra de las fuerzas represivas del Estado, aparece con evidencia cómo se construye, ¿no?, esos escenarios para la represión, que se piensan en dos sentidos. Por un lado, el aspecto represivo de las fuerzas, pero también el aspecto represivo que ejercen los medios de comunicación. Porque son los medios los que de alguna manera, donde ponen las cámaras, de alguna manera arman el relato sobre el cual después se justifica la represión. Bueno, y yo creo que una de las herramientas que sirvió como para contrastar justamente esta propuesta de los medios fue las redes sociales. ¿Qué pasaría, digamos, es el tema de la diferencia entre Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que sucede en lugares en donde justamente no es Capital Federal,
no hay tantas personas, no hay gente filmando por ahí con el celular, etcétera. Ahora, cuando vos tenés una gran cantidad de personas y todas esas personas tienen celulares que pueden subir imágenes y videos a las redes sociales, ahí el discurso un poco que se empieza a complicar, digamos, ¿no? Se empieza, o por lo menos son algunas rendijas que pueden ir entrando sobre este discurso armado entre medios, justicia, porque el fiscal Policita, que está muy alineado, por decirlo de alguna manera, con el gobierno nacional, pidió que el Congreso dicte penas, o sea, cree nuevas leyes para justamente no liberar a estas personas que caen presas en las manifestaciones. Todo en sintonía, digamos, con este proceso de criminalizar la protesta, básicamente es eso. No sé cómo lo ve la licenciada Agostina. No, y perdón que me meta, pero el punto es que tampoco ahí vos lo que ves es cómo se da todo este sistema, un sistema represivo en todos los sentidos. O sea, no hace falta represivo con las armas, sino también represivos en términos de que estas leyes son antipopulares, van en contra incluso del mismo mandato popular que eligió a este gobierno y que le dio más bancas en el Congreso, porque obviamente hay mucha gente muy enojada que ha votado a Macri en estos 2 últimos años y se encuentra con que no era lo que le habían dicho que era, ¿no? Sí, también, o lo que yo pensaba y a ver qué les parece o demás, o qué pueden aportar, es la desproporcionalidad de la represión en un gobierno que acababa de ganar por sacar una alta diferencia. Pareciera ser algo totalmente ideológico, más que otra cosa, porque no tenían la necesidad, yo pienso eso, no tenían la necesidad de reprimir como reprimieron, porque la ley iba a salir. Y y aparte, habiendo ganado con tantos votos, no había necesidad. Pareciera ser una cosa más bien ideológica que otra cosa. Igualmente yo esto lo veo dentro de el armado o el discurso de control que brinda el gobierno sobre el combate hacia los violentos, digamos, ya sea el kirchnerismo, etcétera, o los manifestantes de esta vez, que no solo eran kirchneristas, sino que había de mucho sindicato, mucha agrupación de izquierda, pero también muchas familias. Yo estuve ahí y la verdad que me sorprendió, porque uno cree que, primero, por ser día de semana, y segundo, porque uno había visto la represión del jueves pasado, decía que bueno, por ahí las familias no se van a mover tanto, o por lo menos no van a ir con los hijos, los chicos, etcétera. Y algo que estuve viendo y que me sorprendió bastante es que iban familias enteras, o sea, 2 o 3 chicos con los padres. Pero mucha gente, digamos, autoconvocada, digamos, entre comillas, yendo a la marcha. Y algo que para mí también le sorprendió mucho al gobierno, los cacerolazos en la noche. Yo creí que en un primer momento, que estaba equivocado, para mí en un primer momento los cacerolazos eran de algunos, seguramente ha habido kirchneristas, digamos, en los cacerolazos, pero que eran los kirchneristas que habían quedado dispersos de la marcha, etcétera, etcétera. Pero uno ve zonas claves en Caballito, en Barrio Norte, etcétera, de la ciudad, en donde uno ve que ahí 7 de cada 10 personas votaron a Macri en 2015. Es raro que votaron a Carrió este año. Es raro que solamente hayan sido kirchneristas, sino que se ve que también hay un gran descontento social justamente con la reforma previsional. Yo creo que si hoy le preguntás al gobierno nacional si llevaría adelante de nuevo la reforma previsional, yo creo que lo piensa 2 veces, porque hay un gran capital político que, por lo menos, no sé si perdió mucho, pero algo perdió esta semana. Sí, yo no creo que cambiaría de idea. Me parece que era el plan inicial de esto. Me parece que ahora estamos viendo la verdadera cara del macrismo, claro, pero por gobernando. No la llevaría así, eso es lo que pienso yo. Y lo que pasa es que no tiene otra forma, y yo coincido con Cecilia en que es el plan central, digamos, la reforma previsional, y es el gobierno. Y no tienen otra forma de hacerlo si no es mediante la represión y la criminalización de la protesta, porque si no va a haber descontento popular, digamos, ante reformas de este estilo siempre. Para mí esta es la verdadera cara del gobierno y ahora la está mostrando. Yo creo que también lo que pasó en este caso fue que se confiaron demasiado en los medios o en ese discurso dominante y no en efecto lo que pasa en la charla cotidiana, digamos, que cotidianamente se está comentando, digamos, che, mirá lo que van a hacer con los jubilados, vamos a ganar menos. El hecho de que Susana Jiménez, una semana antes, salga en el diario Crónica diciendo es una barbaridad lo que quieren hacer, o Mirta Legrand, que son 2 personas que, bueno, además de
digamos, su adhesión al proyecto macrista, lo digan abiertamente. Es que algo está pasando. Es porque algo se rompió ahí. A mí me parece que hay algo de la representación que se rompió. El problema es entonces qué va a pasar con la oposición también en las lógicas de representación. Porque algo que pasó en estos votos tiene que ver con, digamos, cómo se fueron corriendo las adhesiones partidarias en función a los intereses coyunturales de las provincias, de los municipios. Entonces, digamos, la situación me parece que es mucho más crítica de lo que pensamos. Y me parece que no solamente se la puede adjudicar al gobierno como un error de ellos. Me parece que acá se va a mostrar, como pasa con el neoliberalismo, que hace romper las representaciones políticas, ¿no? Bueno, nosotros entonces cortamos por acá ahora y vamos con el siguiente tema. Que ya te digo cuál es porque ya me olvidé. Que es de Don Cornelio reventando. Ahí está, por favor, vamos por ahí.